Sin más preámbulo, compañeros, vamos a dar paso a la compañera Pamela Álvarez Contreras para que dé inicio con su ponencia. Adelante, mi maestra. Hola, buenos días. Primero, agradecer la posibilidad, la invitación de estar hoy acá. Para nosotros como federación es un real honor poder participar de este seminario, de este encuentro. Y para mí también es muy gratificante ver que todavía existe el espíritu de compañerismo en Latinoamérica y que, bueno, cuando vaya presentando mi ponencia, para que vean ustedes la realidad que nosotros tenemos en Chile con respecto tanto a la organización de los trabajadores como al sistema educativo, que es justamente que también está vinculado con estos temas que nos tienen con muchas problemáticas en Chile. Hoy día hay todavía profesores que están en paro, como le llamamos nosotros, llevan más de 30 días en paro, ya no por temas salariales, sino que por temas de condiciones laborales y por mejoras también en la calidad educativa de los estudiantes chilenos. Bueno, voy a partir presentando a la organización a la cual represento, FENATED, ahí está la bandera. Somos la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, que agrupamos a más de 30, casi 35 sindicatos a nivel nacional, desde Santiago, desde la región metropolitana, hasta la región de los lagos en el sur de Chile. Nosotros, el sistema, ¿cómo estamos organizados? Somos sindicatos de colegios particulares subvencionados. Para que sepan que en Chile existe dos modalidades, ¿cierto? Y que se dividen en tres dependencias. Las modalidades son estatales, que son con recursos del Estado, y las particulares, que se financian con recursos de particulares, como dicen, ¿ya? Las dependencias son municipal, porque la educación pública en Chile está dirigida, ¿cierto?, por los municipios, y los particulares subvencionados, que recibimos, como les decía, desde los particulares, pero también del Estado. El Estado subsidia a los colegios particulares subvencionados. Y los otros, que son los particulares pagados, que ahí las familias son las que solventan todos los gastos, y además tienen, en algunos colegios son tienen, ¿cómo se llama esto? En la bolsa, acciones y ese tipo de cosas, ¿ya? Bueno, este es un panorama bastante amplio de la educación en Chile, que luego lo voy a explicar en mayor profundidad. ¿Cuáles son los ejes principales que tenemos nosotros como federación? La unidad, la solidaridad y el compromiso. Acá el tema de la solidaridad es un tema que nosotros tenemos que trabajar mucho en Chile, puesto que el modelo económico nos ha vuelto seres individualistas, egoístas, y que por lo tanto me interesa mi metro cuadrado, y lo que le pasa al otro, bueno, problema de él o de ella. Por lo tanto, desde los sindicatos y desde las organizaciones sociales, lo importante es justamente dar vuelta a este discurso y entender de que si no nos unimos y si no luchamos en conjunto, la cosa se viene mucho más compleja, ¿ya? Tenemos un directorio nacional del cual yo soy parte, y además nos organizamos en el apoyo, la defensa y el fortalecimiento de los sindicatos. Nosotros, el sindicato es el mecanismo, la herramienta de lucha que tenemos dentro de los colegios particulares subvencionados, puesto que nosotros no tenemos derecho a huelga si no estamos en un proceso de negociación colectiva. No podemos adherirnos a las movilizaciones que llama el Colegio de Profesores, que es donde están organizados los profesores del sector público. Nosotros, si queremos movilizarnos, tenemos que asumir el descuento del día por no asistir a trabajar, ¿ya? Por lo tanto, de ahí también radica este tema de que la solidaridad con el gremio a veces se ve manifestada no porque no queramos, sino que porque también se ve afectada el tema salarial, y eso lamentablemente también es importante, ¿ya? Todavía en Chile existe el miedo a sindicalizarse. Todavía tenemos compañeros que cuando uno los invita a formar parte del sindicato, dicen no querer perder su fuente laboral, puesto que los 17 años de dictadura nos dejaron no solamente detenidos desaparecidos, torturas, sino que dejó el alma de Chile partida en dos. Y hasta el día de hoy eso no lo hemos podido resolver. Todavía existe miedo,
todavía existe represión, las luchas sociales son reprimidas brutalmente. Se castiga, por ejemplo, al anciano o a la anciana que tiene que vender productos en la calle porque su jubilación no la alcanza. Y son maltratados. El otro día salió la noticia, una anciana de casi 80 años con una herida en su frente porque Carabineros no halló nada mejor que reprimirla y arrinconarla, y la anciana, ustedes podrán entender, no va a tener la fuerza para poder defenderse. 4 carabineros con una persona, de la tercera edad además. Tenemos una identidad como federación que se ve expresada a través del apoyo a las negociaciones colectivas. Como les decía anteriormente, la negociación colectiva es el mecanismo que tenemos para poder obtener beneficios y también hacer valer nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras de la educación. Nuestros sindicatos no solamente agrupan a profesores y profesoras, sino que agrupa a trabajadores de la educación. Se entiende personal asistente, ya sea profesionales, ¿cierto?, como fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, sino que también a los administrativos y a las personas que nos ayudan con el aseo de la escuela, ¿ya? Todos ellos forman parte de nuestro sindicato. Lo que no quita que todavía hay sindicatos que son muy elitistas y todavía solamente agrupan profesores en ese sentido. Estoy hablando del particular subvencionado, no de los gremiales. Los gremiales también, ellos tienen su propia metodología de organización en ese aspecto. Participamos en manifestaciones, pero estas manifestaciones a las que podemos asistir solamente los dirigentes, puesto que nosotros contamos con fuero sindical y horas de trabajo sindical a la semana. Entonces aprovechamos esas horas y vamos a representar a nuestros sindicatos para las manifestaciones. Y podemos ir en mayor cantidad de números cuando son movilizaciones fuera del horario de trabajo o el fin de semana. Donde participamos mayormente en el movimiento No Más AFP. En Chile se ha dado una dura lucha contra las administradoras de fondos de pensiones, puesto que han empobrecido a nuestra población jubilada. El modelo, ¿cierto?, instaurado por los Piñera, por José Piñera principalmente, que nos trajo la brillante idea de las AFP, terminó, ¿cierto?, prometiéndonos que íbamos a tener casi el mismo sueldo una vez que jubilábamos, el mismo sueldo que teníamos, o salario que teníamos cuando en la vida activa, ¿cierto?, de trabajo, la íbamos a tener una vez jubilado, y esa es una gran mentira. Nunca fue y nunca ha sido. Hoy en día nuestros adultos mayores están empobrecidos a límites que tenemos gente que ha muerto, ¿cierto?, en el absoluto abandono, porque tampoco el Estado se hace parte de estas personas. No hay una ayuda real. Existen programas, pero todavía hay gente que se muere de hambre en su casa y nadie se entera. Nosotros como federación, ¿cierto?, nos reunimos 2 veces al año, una asamblea de verano y una asamblea en invierno, en donde tiramos, ¿cierto?, las líneas para el trabajo sindical durante el año, también haciendo oído a la coyuntura, a la realidad, ¿cierto?, haciéndonos parte de aquello. Eso por una parte es la FENATEM. Ahora, dentro del contexto chileno, a nosotros se nos implanta la idea de una educación de mercado a partir, ¿cierto?, de la instalación del modelo neoliberal más fuertemente en la década de los 80. Esto ya había empezado de antes, ¿cierto?, una vez que se produce el golpe militar, Pinochet a la cabeza. De ahí en adelante nuestros rumbos sociales cambiaron absolutamente, y a la década de los 80 esto era el neoliberalismo, pero con todo en nuestro sistema. Por lo tanto, desde ahí comienza la desarticulación de la educación pública, que va en aumento cada día. Nosotros, como les comentaba, tenemos 3 dependencias del sistema escolar, que son los municipales, particular subvencionados y los particulares pagados. ¿Cómo se financia el sector municipal o educación pública? A través de voucher. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros recibimos las platas del Estado a través de la matrícula, la cantidad de estudiantes que tenemos por colegio o escuelas, y la asistencia. O sea, menor asistencia, menos subvención.
Y además a través de otras leyes que se han ido generando durante los últimos años, que es la ley SEP, que es la subvención escolar preferencial, que es una subvención para los estudiantes más vulnerables, con mayor problemas económicos, ¿cierto?, de vulnerabilidad, y PIE, que es el PIE, es el Programa de Integración Escolar, que es una subvención que va dirigida a los estudiantes con necesidad educativa especial, ¿ya? Esta subvención está solamente direccionada a que tengamos, por ejemplo, educadores diferenciales en salas, haya un trabajo diferenciado con los chicos, cosa de que la inclusión se vaya dando de manera paulatina y además que estos estudiantes no sientan, no haya una diferencia en el planteamiento, ¿cierto?, de objetivos, o que haya dificultades de discriminación para ellos, y por lo tanto este programa eso es lo que fomenta. Dentro del particular subvencionado también tenemos el voucher, también es por la matrícula y la asistencia, por lo tanto el tema de la asistencia en nuestros colegios es fundamental. Tenemos que dar premios, tenemos que incentivar a la familia que manda a su hijo al colegio, al punto de que hoy en día, durante este año, se empezó a entregar bono de asistencia escolar. O sea, las familias que mandan a su hijo todos los días le van a entregar un bono de acuerdo también a la vulnerabilidad que tenga. Y los particulares pagados que tienen aportes privados, ¿cierto?, mayoritariamente aportes de la familia. ¿Cómo se administra educación? Los municipales, a través de corporaciones municipales y a través de DAEM. El particular subvencionado a través de fundaciones, que la ley de inclusión del año 2016 plantea 3 puntos fundamentales. La ley de inclusión elimina el lucro de la educación, elimina el copago, porque en el particular subvencionado no solamente eran aportes estatales, ¿cierto?, subvención estatal, sino que además las familias pagaban porque su hijo o su hija fuera a este tipo de colegios. Y eso se eliminó. Y también la selección escolar, o sea, ya los chicos no tienen que dar pruebas de admisión, sino que a través de una plataforma digital postulan y de acuerdo si hay vacantes en el colegio pueden entrar. Hasta hace unos 5 o 6 años atrás eso era impensado. Los colegios particulares subvencionados, si bien recibían subvención del Estado, se daban el lujo de seleccionar a sus estudiantes. Por lo tanto, eso también generó que los colegios municipales empezaran a recibir, ¿cierto?, a chicos con problemáticas sociales, que tenían mayor dificultad de aprendizaje, otros chicos que tenían problemas de disciplina, ¿cierto?, y por lo tanto eso empezó a generar un grave problema en la educación municipal, porque ya los padres no querían inscribir a sus hijos ahí, ¿ya?, sino que la preferencia iba a estar siempre por el particular subvencionado, porque les alcanzaba para pagar y además había una selección de estudiantes. Y los particulares a través de sociedades y fundaciones también tienen su financiamiento. En cuanto a cómo el ámbito político-jurídico, cómo nosotros nos ordenan, digamos, los municipales tienen un estatuto docente, ¿ya?, que fue fruto de luchas del Colegio de Profesores, en donde establecieron ciertas normativas para la contratación de profesores, ¿ya? El particular subvencionado somos un híbrido entre el Código del Trabajo, también una ley, ¿cierto?, un código que fue establecido en dictadura, y el estatuto docente. Por lo tanto, para ciertas cosas estamos por el estatuto docente y para otras por el Código del Trabajo. Por lo tanto, tenemos ahí una mezcla de leyes que a veces nos benefician y otras veces no. Y el particular pagado, que se rige solamente por el Código del Trabajo. Dentro del marco jurídico de la educación tenemos un paso de la LOCE, o Ley Orgánica Constitucional de Educación, también generada en dictadura, y luego pasa a ser la Ley General de Educación en el gobierno de, si no me equivoco, el gobierno de Lagos, ¿ya?, del Ricardo Lagos. Y bueno, ahí también se plantea un cambio educativo. Plantea, por ejemplo, de ahí se plantea la Ley de Calidad y Equidad de la Educación, la Ley SEP, que les explicaba delante, se implementa la Agencia de la Calidad, que se preocupa, ¿cierto?, de monitorear que los colegios estén impartiendo los objetivos y que se estén alcanzando los logros, y además las evaluaciones estandarizadas, como la prueba CIMSE, que mide la calidad de la educación, los colegios estén siempre como en el rango más alto. Cuando están en el rango más bajo,
son intervenidos por el Estado. Y la Superintendencia de Educación, que es una entidad fiscalizadora en donde los padres y apoderados pueden ir a hacer sus reclamaciones si no están de acuerdo con lo que el colegio pasa, hacer denuncias y, bueno, la Superintendencia luego se encarga de hacer toda una investigación dentro del colegio y los colegios, las escuelas tenemos que entregar igual que un expediente con todo lo que se hizo, lo que se iba a hacer y lo que podríamos haber hecho, una burocracia enorme. Y la ley de inclusión, que es la que les comentaba también con respecto a al fin del copago, al fin del lucro y al fin de la selección. A partir de esto también yo escuchaba con atención ayer y también preguntaba sobre, ustedes sabían, los profesores mexicanos, ¿cierto?, opuesto a una evaluación docente. Bueno, nosotros nos evaluamos constantemente, tenemos un sistema de evaluación que parte con completar un portafolio, nos graban una clase y tenemos que dar una prueba de conocimientos relevantes y eso radica, ¿cierto?, en lo que se llama hoy en el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, que los profesores allá le hemos llamado la carrera docente. Porque igual con la carrera, yo voy corriendo y le voy ganando al que va al lado y además me clasifican, quedo categorizado. Entonces, si categorizo en el más bajo, que es el insuficiente, me dan una oportunidad más en el año siguiente, me vuelven a evaluar. Si me vuelve a ir mal, me van a dar todo un curso para que yo sea muy buena profesora, pero si me vuelve a ir mal, nos vemos. O sea, usted no sirve, tiene que salir del sistema. Por lo tanto, eso está instaurado. El Colegio de Profesores en el año 2015 estuvo 57 días en paro, en movilizaciones, y lamentablemente no se consiguió detener esto, ¿ya? Se hizo igual. Ahora, ¿dónde viene el tema? Es que a nosotros en Chile todo se maneja con el dinero. ¿Por qué? Porque nuestros salarios son muy bajos. Entonces, si a mí me prometen que si a mí me va bien en esta evaluación, me va a subir el sueldo, pero muy por sobre lo que yo ganaba, la gente lo va a hacer igual. Y así fue. De hecho, los profesores que quedaron evaluados y quedaron categorizados en la escala más alta, como experto 1, ¿ya?, o experto 2, son profesores que tienen sus remuneraciones muy por sobre la media, ¿ya? Pero, ¿a base de qué? Agobio laboral, estrés, presión, ¿cierto?, de parte de los equipos directivos, porque hay que dar una muy buena evaluación. Porque el colegio que tiene buenos profesores, muy bien evaluados, también es considerado una muy buena escuela. Por lo tanto, frente a eso ya no pudimos hacer mucho, pero ahora lo que está luchando el Colegio de Profesores es que no haya una doble evaluación, porque además de esto que yo les estoy contando, o sea, existen otras evaluaciones internas, ¿ya? Entonces, estamos constantemente siendo evaluados. Esto también, ¿por qué nos negamos? Principalmente porque esto incentiva la competencia por sobre el trabajo colaborativo. Y la educación es de trabajo colaborativo. Yo no puedo estar educando un nivel si no sé lo que mi colega está haciendo para que unamos, articulemos de lo que vamos a trabajar. Pero lamentablemente esto no se dio bajo ese marco, pero sí hay una resistencia y los profes nos estamos juntando ya. ¿Quién se evalúa el lenguaje? Yo, listo, nos juntamos, hacemos grupos de WhatsApp, nos juntamos por Facebook e igualmente hacemos el trabajo, ¿ya? Nos compartimos el material. Pero lamentablemente nos quieren desunidos, nos quieren separados, ¿ya? Porque, bueno, para gobernar tengo que desunir, entonces ese es lo que nosotros siempre decimos allá. Ahora, ¿cómo actúa el modelo neoliberal en educación allá? Hay una desventaja de la educación pública por sobre la educación particular. La mayor cantidad de matrícula está en el sector particular, no está en la educación pública. Ahora, se ha revertido, pero muy poco, no tengo tampoco el porcentaje, pero dada que ahora no hay selección y los padres tienen que postular vía internet, muchos estudiantes que, no sé, no habían quedado en su primera opción, porque tienen que elegir 3 o 4 opciones, o las que, no, creo que son las que quieran. 3 o 4 opciones, las primeras no quedó, entonces queda en la última, y generalmente siempre su última opción es la educación pública.
Y por lo tanto han ido muchos estudiantes de la educación pública, pero no por gusto, sino porque quedaron ahí, ¿ya? Hay una baja matrícula en las escuelas y liceos públicos, lo que ha generado un cierre de colegios, pero enorme. De hecho, tengo por acá el número, se los voy a dar en un ratito, porque es abismante la cantidad de colegios que se han cerrado, más de 900, desde el 2013 hasta ahora, donde los profesores de esos colegios, de esas escuelas, o son desvinculados si no tienen un contrato a plazo, ¿cierto? No están contratados a nivel de planta, digamos, sino que están a contrata, que son estos contratos que se van renovando cada 3 meses, un año. Esos lamentablemente fueron despedidos, ¿ya? Y ahí también hubo otra lucha con eso. Y eso provoca además inestabilidad laboral de los docentes. Acá tengo, por ejemplo, el porcentaje de la concentración de la matrícula según dependencia. En educación básica, que es la primaria, me parece que le llaman acá, en el sector municipal, el año 2010 había un 43% de estudiantes matriculados. El año 2016, esto fue publicado el año 2018 por el Ministerio de Educación. Y el año 2016 bajó un 38% a la matrícula. Miren el particular subvencionado, de un 50% en educación básica el 2010, subió a un 54% el 2016. En la educación media, ¿cierto? Secundaria, en el sector municipal, un 40% el 2010 bajó a un 35% el 2016. O sea, hay una baja sostenida en ese ámbito. Y, por ejemplo, el particular subvencionado de un 48% el 2010 subió a un 51% el 2016. Por lo tanto, si yo quisiera hablar de educación pública, Chile no es el mejor ejemplo. Para nada. Por eso, yo creo que mi rol aquí es invitarlos a que se opongan como puedan, como sea posible. La educación privada no puede estar por sobre la educación pública. No podemos estar con estos índices. En Chile, lamentablemente, podemos gritar, estar meses en la calle, pero no pasa nada porque el sistema político y porque los partidos políticos no están con nosotros en su mayoría. Lamentablemente, ahí juega el beneficio de cada diputado, de cada senador, pero no pensando en el pueblo, no pensando en quienes lo eligieron. Y de ahí viene también la debacle, ¿cierto?, con respecto a las elecciones, porque los chilenos ya no queremos ir a votar. ¿Para qué? Si sigue todo igual. Que es un poco lo que me comentaban algunos compañeros mexicanos, que ¿para qué? Si no hay cambio. Piñera en la última elección salió elegido con el 22% del padrón total de las personas que podríamos votar. Pero si yo calculo con los que votaron, claro, salió con el 52%. Pero el real es que salió elegido con el 22%. Por lo tanto, no es el presidente de todos los chilenos. A nosotros nos gusta mirarnos mucho con la OCDE, los países OCDE, pero resulta de que los países OCDE tienen una matrícula primaria en educación pública el 90% y nosotros solamente el 37%. Entonces, yo si fuera de la OCDE ya nos habría echado hace rato de ahí, porque estamos siempre bajo todos los índices. Acá tengo el cálculo, desde el 1990 a 2013 se han cerrado 940 escuelas del sector público. Y eso ha aumentado en los últimos años. O sea, este es del 2013, estamos en 2019 y se siguen cerrando escuelas. Lo que pasa es que esto no aparece en las noticias. No está, no lo podemos visualizar porque los medios no nos lo comunican. Entonces, esto lo sabemos porque tenemos otra instancia de comunicación. Y el aumento, fíjense, de las escuelas particulares subvencionadas fue de 3.238 escuelas. Ese fue el aumento. Por lo tanto, se sigue lucrando. Y de acuerdo a lo que yo planteaba anteriormente sobre el porcentaje de matrícula, ¿cierto?, concentrado en el sector particular, ¿por qué? ¿Por qué pasa? Porque hay un sentido de clase en Chile, que si yo pago, tengo mejor calidad de todo. Si yo pago más caro, obtengo mejor calidad. Y eso pasa en educación también. Los chilenos, lamentablemente, nos hemos generado esta idea de que
mi hijo no se puede educar con el hijo del vendedor ambulante. Es así, ese es el pensamiento, ¿ya? Hay como una idea de superioridad que no nos permite ver a todo como un conglomerado, como un conjunto, como una organización. Por eso que nos cuesta tanto lograr cosas. ¿Por qué? Hoy en día, mientras los profesores están en paro, ¿saben ustedes lo que se dice en las redes sociales? Los profesores son todos flojos. ¿Por qué no van a trabajar? 5 minutos ya. ¿Por qué no? Eso es lo que así pasa, ¿ya? Y así pasa con los trabajadores del cobre, y así pasa con los trabajadores. Ahora Walmart también tiene a su sindicato en negociación colectiva, no aceptaron la última oferta del empleador y están en huelga. Lo mismo. Justo ahora todos quieren ir a comprar a ese supermercado, siendo que allá tienen 4 supermercados más. Pero no, hay que ir a ese, y por lo tanto esos trabajadores son todos unos flojos, porque no van a trabajar. Por lo tanto, nosotros tenemos mucho que hacer con respecto a la organización de trabajadores y a la concientización de nuestros compatriotas. O sea, a mí me encantaría que vieran cómo ustedes se organizan, cómo nuestros compañeros argentinos lo hacen. De hecho, les comentaba a ellos que allá les suben $1 el pasaje y salen todos a la calle. En Chile te suben el pasaje y escriben en Facebook: desgraciados, me subieron el pasaje. Pero no salen a la calle, no reclaman, no quedamos sentados así como esperando que los otros nos hagan el trabajo. ¿Qué consecuencias trae todo esto del sistema y este modelo? Desarraigo con el territorio. Ustedes yo creo que estarán informados de todo lo que pasa con el pueblo mapuche, todo lo que pasa con nuestros pueblos indígenas. Ellos lamentablemente han tenido una lucha histórica por la recuperación de sus tierras ancestrales. Hay un enfrentamiento constante. La Araucanía está militarizada. Una escuela, ¿ustedes pueden creer que una escuela la convirtieron en un centro del Coscomando de Carabineros? Una escuela como esta, con jardines, como es en el sur de Chile, está pintada de blanco y verde porque es para los carabineros. Hay atropello de los derechos laborales de los profesores y las profesoras y de los trabajadores en general. Y por eso nosotros, a través de la organización de sindicatos, tenemos que estar peleando constantemente para que incluso nuestros sostenedores nos tengan papel higiénico en el baño. Y no estoy mintiendo. Yo he asesorado negociaciones colectivas y eso es lo que piden. Que haya un hervidor para poder tomar café, que la sala de profesores sea un espacio donde ellos puedan trabajar y no que sea una bodega, y que puedan compartir, porque hay 40 profesores en una sala donde caben 20. Hay individualismo en las prácticas pedagógicas y educativas y a nivel social, puesto de que el sistema nos quiere separados, nos quiere desunidos. Y por lo tanto no existe ninguna fisura en la hegemonía de los sectores poderosos. Ellos tienen el poder y saben que lo tienen. Y los conflictos los tienen entre ellos y se arreglan entre ellos. Total, al resto nos tienen a todos hasta el cuello, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un tema que tampoco podemos hacer mucho. Chile está gobernado, o sea, podemos hacer mucho, pero no están las energías de la gente. Nosotros estamos gobernados por 7 familias. Familias que son dueñas del mar, familias que son dueñas del cobre, las multinacionales que han llegado con todo y se han implantado y no tienen ganas de salir. O sea, pagan impuestos que dan risa, ¿ya? Y por lo tanto, ahí hay un tema que hay que trabajar y tenemos que hacer algo como sociedad, pero tenemos que despertar primero y sacarnos la venda del ojo que no somos los mejores de Latinoamérica, porque eso nos tienen convencidos. Control de los medios de comunicación, absolutamente. Para enterarnos de todo tenemos que ir a otros medios que están más vinculados a las redes sociales. Diarios que están más a las tendencias de izquierda y a los movimientos sociales, porque la televisión y la radio nos muestran lo que queremos ver, lo bonito. Hay un avance descontrolado del neoliberalismo, absolutamente. En este último gobierno de Piñera se han cerrado más de 50 empresas, han habido despidos masivos. Por lo tanto, las multinacionales se están aprovechando de esto y hay un aniquilamiento de la industria nacional. Ya producción de zapatos, producción de azúcar, producción de manufacturas, ya casi no existe, digamos, porque han cerrado. Los negocios pequeños de los barrios, de los sectores, por ejemplo, yo vivo en Valparaíso, que es un sector patrimonial,
las bodegas, como le llamamos nosotros, ya están desapareciendo porque se los consumieron los grandes supermercados. Las reformas educativas lamentablemente apuntan hacia reafirmar el modelo. Hoy también una de las luchas que tiene el Colegio de Profesores es la reforma curricular que está implantando la ministra Cubillos, que lamentablemente ella está haciendo muy bien el trabajo, pero está excelente, es la mejor evaluada, porque nos tiene contra la pared todo el rato y ella está pero perfecto. Y el cambio curricular plantea, si se lo digo bien fácil, tener historia, educación física y las artes como materias optativas. O sea, el estudiante elige si quiere historia, elige si quiere educación física. Con los niveles de obesidad y de que tenemos los chicos, impresionante. Y por último, porque ya me queda un minuto, las movilizaciones que más importante, ¿cómo hacemos frente? Nosotros la única forma que tenemos es de movilizarnos. La gran revolución pingüina que se dio el año 2006 puso en la palestra que había que cambiar la educación y había que mejorarla porque no estaban teniendo educación de calidad. En Chile existen los colegios emblemáticos, como el Instituto Nacional, de donde han salido más de 50 presidentes de la República. Los chicos no tienen agua caliente para ducharse después de sus clases de educación física. Tienen unos pupitres, unas mesas de, yo creo que Manuel Rodríguez estudió ahí. Y la gran movilización de estudiantes y profesores el año 2011, la marcha de los profesores el 2015 contra la carrera docente y hoy día que estamos luchando para mejoras, el pago de mención para nuestros educadores diferenciales y educadoras de párvulos y para mejorar, ¿cierto?, el sistema de evaluación docente y la calidad de la educación. La defensa para nosotros de la educación pública está en la calle. Esta vez sí se ve un cambio. Ya los particulares subvencionados ya no nos quedamos callados. Estamos saliendo a la calle, estamos arriesgando nuestros puestos de trabajo por apoyar a nuestros colegas. Y los estudiantes y los padres también lo están haciendo a través de sus centros y organizaciones. Ojalá que se unan muchos más, ¿ya? Y bueno, motivar la sindicalización y la negociación colectiva, que son las únicas herramientas que hoy en día estamos teniendo para darle frente al sistema y darle por fin una dignidad a nuestros trabajadores y trabajadoras. Nosotros también tenemos como lema que la dignidad se haga costumbre. Qué lamentable que tengamos que luchar por dignidad.